Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy la Bruja Rubia, espero que estéis genial. Hoy os traigo un interactivo en el que vamos a preguntar qué le pasa a esta persona contigo, vamos a indagar un poco por qué se comporta así, por qué tiene esa actitud hacia ti. Antes de nada, como siempre, muchísimas gracias de corazón por vuestras muestras de cariño, likes, comentarios, por compartir mis vídeos, por estar ahí. Gracias, gracias, gracias a todos. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita para que cuando suba un vídeo te llegue la notificación. Recordad que os dejo en la cajita de descripción los tiempos de cada opción y los tarots y oráculos que utilizo en el interactivo. Gracias a todos, de verdad, por vuestro apoyo, por vuestro cariño y por estar ahí incondicionalmente. Vamos con las opciones. La primera opción, la bruja naranja, con el tarot de Elemental Wisdom. Opción número 2, bruja amarilla. A ver si se enfoca mejor porque ahí no se había enfocado bien. Con el tarot Wizards. Y la opción número 3, la bruja azul. Con el tarot Golden Journey, edición de luz. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar en interactivo si necesitáis más tiempo. Opción número 1, bruja naranja. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver, voy a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona. Voy a sacar un par de cartitas de este oráculo. Opción número 1, bruja naranja. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 1, bruja naranja. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Arriesgate. Bueno, siento que estás bastante conectado, conectada con esta persona y siento que es verdad que te gustaría que esta persona avanzara hacia ti, que se arriesgara contigo, que esta persona pusiera todo de su parte para que estuvierais juntos o juntas, ¿no? Y esto, pues yo siento que por tu parte lo mismo. Te gustaría arriesgarte a la hora de saber los sentimientos de esta persona, a la hora de saber por qué su actitud es así, por qué se está comportando así. Es como que tu corazón te dice arriesgate. Siento que es algo que te apetece hacer, el arriesgarte o el bueno, pues intentarlo con esta persona, ¿no? Saber si esta persona tiene sentimientos por ti, si no, no sé, tienes ahí como mucha curiosidad, si también lo que quiere contigo, ¿no? O sea, aunque a lo mejor en algunos de los casos sepáis si esta persona tiene sentimientos por ti o no, pues lo que quiere, ¿no? Si quiere, pues estar contigo seriamente, si no, si le gusta, si no, si quiere algo estable, serio. Vale, voy a dejarlo aquí, aunque refleja un poquito. A ver, yo creo que se ve bien. Vale, vamos a ver el hacia ti, el hoy hacia ti. Opción número 1, bruja naranja. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Opción número 1, bruja naranja. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Paz. Bueno, tú a esta persona es como que le aportas mucha paz, mucha serenidad. Le gusta mucho como la amistad que tiene contigo o la cercanía. Te ve como una persona bastante sincera, sincero. Yo siento que en esta opción puede ser que seáis amigos o que tengáis ahí o amigas o que tengáis ahí un contacto, ¿no? Bueno, pues una buena relación cordial o yo veo algo de eso, que es como una relación de amistad bastante bonita. Espera, porque voy a poner la carta más ahí, a ver si se ve mejor, ¿vale? Porque la de arriesgate.
Bueno, pues como te estaba diciendo, siento que con esta persona hay mucha paz aquí, ¿no? Hay como, se siente como muy cómodo, cómoda contigo. Pero fíjate, esta carta entre dos mundos me habla ahí de que está un poco entre, puede ser entre una situación y tú, o entre otra opción y tú, a lo mejor está en pareja, ahí hay algo por solucionar antes de estar contigo. El lado gris y el lado de color. Siento que contigo es como con esta paz que siente, bueno, pues mucha tranquilidad, está en paz, está tranquilo, siente, o tranquila, siente que sí, que eres como una persona que le aporta mucha luz, mucha paz, que le ayuda incluso a brillar, pero por otro lado hay algo ahí que le frena mucho. ¿Ves? Está en medio de un caos y un conflicto a la hora de avanzar contigo. Siento que tiene ahí a lo mejor que gestionar, bueno, pues a lo mejor una situación que no le deja avanzar. Hay algo ahí que de momento está obstaculizando que estéis, que esté contigo, ¿vale? Es lo que me dicen. Vamos a ver con el tarot. Aunque a ti te encantaría que esto avanzara, te encantaría que esto fuera más, que aquí, bueno, os arriesgarais a tener algo juntos, juntas, que esto avanzara, ¿no? Vamos a ver con el tarot. Opción número uno, bruja naranja. ¿Por qué se comporta esta persona así contigo? Opción número uno, bruja naranja. ¿Por qué se comporta así contigo? ¿Qué le pasa contigo a esta persona? Bueno, esta persona es alguien como muy centrado, centrada. Siento que es bastante responsable. El Rey de Oro siempre me habla de alguien bastante, pues responsable, trabajador, trabajadora, alguien que sabe lo que quiere, muy estable. Alguien también, fíjate, a mí el Rey de Oro siempre como que muchas veces me viene la energía esa de que es alguien que quiere tener casi todo bajo control, ¿no? Es como que le gusta controlarlo todo a la hora de tener esa estabilidad, a la hora de tener, de darte lo mejor, a la hora de proveer también, a la hora de... Es alguien que le gusta como ese control para tener todo bien establecido, para tener todo bien ahí asegurado, ¿no? Mm, pero sí que es verdad que a mí este Rey de Oros me puede estar hablando de alguien que incluso tiene hijos o hijas con otras personas, es decir, familia ahí con otra persona. También puede ser que a lo mejor sea su padre o madre, como te digo. Y también me habla de eso, de un hombre o una mujer bastante que te llama la atención, sobre todo por su personalidad arrolladora en el sentido de alguien muy seguro o segura, alguien que es como muy trabajador, trabajadora, con dinero, está en una buena posición económica, ¿no? Y la estrella. Bueno, pues yo siento que aunque esta persona tiene ahí una conexión brutal contigo, porque aquí hay una conexión súper intensa con esta estrella y no pierde la esperanza de que en algún momento podáis avanzar con vuestra relación, hay algo que le está frenando y yo te diría que es algo pues o una situación económica por este Rey de Oros, o una situación económica, o una situación, pues a lo mejor que esté en pareja, a lo mejor también que haya unas parejas por ahí por en medio que esté todavía, pues eso, o a lo mejor otro tipo de condicionamientos, pues que a lo mejor esta persona, por lo que sea, tenga ahí algo que, bueno, pues no pueda solventar ahora mismo. Yo le veo entre dos mundos que, bueno, que ahora mismo tiene que solucionarlo antes de estar contigo. Puede ser también que esté ahí en conflicto con otra persona, puede ser que esté ahí, bueno, como sanando. Me hablan de tiempo, fíjate, me hablan de tiempo, me hablan de que esta persona se comporta así contigo porque se está frenando mucho, no se está entregando a ti al 100%, está como controlándose. Yo siento que se está como conteniendo a la hora de fluir contigo. Es decir, esta persona si fluyera contigo al 100% haría más cosas de las que hace. A lo mejor te hablaría más, a lo mejor sería más cariñoso contigo o cariñosa. Siento que sí, fíjate, me hablan de tiempo, me hablan de que ahora no es el momento adecuado, de que hay ahí algo que todavía se tiene que solucionar para que podáis estar juntos, juntas, se comporta así contigo porque está conteniéndose por la situación que hay, ¿vale? Pues a lo mejor que esté mal con una persona, que esté en pareja y esté mal, que haya habido una traición, haya sido infiel su pareja y a lo mejor ahora se estén dando una oportunidad, o una es pareja y tenga ahí algo que sanar. Esta persona, sea como sea, se está conteniendo porque ahora mismo no tiene la mejor situación, no es el mejor momento para estar juntos. Siento que necesita tiempo con este 7 de oros, ¿no? La contención, la resistencia, el 9 de bastos. Es como que está librando una batalla.
Yo le veo librando una batalla, o la veo entre su corazón y lo que debe de hacer, ¿no? Es como un poco, vale, sí, estoy empezando a sentir algo por ti, pero ahora mismo tengo que hacer esto, lo que estoy haciendo ahora. Es decir, pues o estoy en una situación con mi pareja, que tengo que aprender todavía de ahí, de ella, de esa situación, o estoy, bueno, en una situación económica que me impide avanzar contigo porque a lo mejor siento que no es el momento. Adáptalo, ¿vale? Me hablan de un compromiso, que puede ser un compromiso, pues ya te digo, de pareja, un compromiso de a lo mejor de, pues, con un trabajo, con una situación, que a lo mejor estéis separados. Hay algo que ya te digo que con este entre dos mundos que le frena. Mira, debajo de entre dos mundos me sale el jam, ¿vale? No avanza, el jam me habla de avanzar, me habla de darte lo que verdaderamente quiere, de darte lo mejor, de avanzar, de no frenarse, ¿no? El yang es siempre dar y avanzar, es como una carta muy de acción. Y entre dos mundos me habla ahí de muchas dudas, ¿no? De miedos, de no sé qué hacer, de estoy ahí entre dos opciones, o estoy ahí como muy indeciso, indecisa. Es una persona que puede ser que a lo mejor, voy a poneros ejemplos, ¿vale? Tienes que adaptarlo, como siempre os digo, son lecturas generales y tienes que adaptar mucho. Que a lo mejor esté entre su pareja y tú, que a lo mejor esté entre unas parejas con la que todavía no ha sanado algo y a lo mejor tenga que vivir o darle una oportunidad a esta persona para sanar ciertas cosas porque todavía está en pleno aprendizaje. Que a lo mejor tenga una situación económica que no que le impida avanzar contigo por lo que sea, trabajo, diferencia de edad, adáptalo. Es como que hay algo que le frena y que él piensa que no es o ella el momento de estar contigo. Pero también te digo, se comporta así porque se comporta como con mucho freno. Él está empezando a sentir, ella, algo muy bonito por ti, pero no lo quiere demostrar. Y además ya te digo que hay algo ahí que, en una situación, ¿vale? Que le frene. Fíjate, el mago me habla de avanzar, me habla de tener claro ese avance, pero el 7 de oros me habla de tiempo, de espacio también, de que yo siento que es como que hay que esperar, a veces me mantengo alejado de ti, alejada, a veces con ese 9 de bastos y ese 3 de espadas no te digo lo que siento, que me siento a lo mejor mal, que no me están yendo las cosas bien, que necesito tu apoyo, que a lo mejor si yo fluyera con lo que siento te hablaría más o estaría más pendiente de ti o y siento que puede ser incluso que te ponga excusas. Ay, pues es que he estado muy liado, liada, pues no he tenido tiempo, pero en el fondo le encantaría darte más tiempo del que te está ofreciendo. Yo veo que aquí esta persona está empezando a sentir mucho por ti. Esta persona está empezando a sentir mucho por ti, pero yo siento que este rey de espadas es esta persona también. Es decir, hay como un pulso entre lo que siente con este as de copas y poner esos límites. El rey de espadas es alguien que pone límites, alguien que no se muestra, que a veces puede ser que muestre frialdad, porque fíjate que me sale, y ese rey de oros me habla también de eso. Siento que es como el carácter de esta persona en diferentes momentos, ¿no? Más que sean dos personas diferentes. Eh, es esa resistencia a veces, ¿no? Con este 9 de bastos. Soy frío contigo, fría, no me doy al 100%, me notas que a veces como que parece que estoy ahí tenso, tensa, que no me abro a ti mm, totalmente, me resisto porque siento que no es el momento adecuado, siento que hay aquí cosas que me frenan. Ya te digo, puede ser que tenga un compromiso con alguien, que a lo mejor sea una pareja y están intentándolo otra vez, le ha dado otra oportunidad, o que a lo mejor pues se haya separado recientemente y esté todavía sanando eso, o hay aquí algo que le frena muchísimo a esta persona. Pero te digo que además esta persona es como que está empezando a sentir bastante por ti y le está abrumando también ese sentimiento de que piensa mucho en ti y no sabe por qué. Porque yo le veo que en su vida actual, ahora mismo, como no se abre a ti y no está siendo él mismo, ella misma contigo, tiene mucha insatisfacción. Es como que, vale, sí, estoy intentando, por ejemplo, tener una relación de pareja con alguien, pero, o estoy en pareja con alguien, pero yo estoy empezando a sentir por ti. Y este 4 de copas me habla de esto, de esa insatisfacción, de no estoy haciendo lo correcto contigo. ¿Ves? Es que veo alejamiento. En muchos de los casos veo que esta persona se ha alejado de ti. Puede ser que fuerais muy amigos, amigas, o que hayáis tenido ahí una conexión muy intensa con esa estrella,
pero esta persona se ha alejado de ti ahora, está como más distanciado, distanciada. Puede ser que te hable solo a veces o que te hable muy de vez en cuando. Antes seguramente teníais comunicación más de continua, a todas horas, pero es que ahora mismo esta persona lo ha cortado. Fíjate, el mago y la muerte ha cortado ese avance, esa iniciativa. El mago nos habla de tener las herramientas adecuadas para avanzar, de ser consciente de lo que quieres e ir a por ello. El mago es manifestación pura y dura. La muerte, lo corto. ¿Y qué pasa? Que necesito tiempo. El 7 de oros me habla de ese tiempo, ¿no? Ahora no es el momento, necesito tiempo, estoy un poco perdida, porque sí que es verdad que estoy empezando a sentir por ti, pero tengo una situación complicada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Me alejo de ti. Lo 8 copas. Me alejo de ti, aunque tengo sentimientos y estoy empezando a quererte bastante, pero estoy también en conflicto. Las cartas, súper importante, que os digo siempre, la colocación de las cartas. Yo miro mucho la colocación de las cartas así, en conjunto, pero fíjate que 3 cartas estas, ¿no? En la misma línea. Miedo también a pasarlo mal, miedo a que me traiciones, miedo a traicionar a lo mejor algo que tengo ahí, que miedo a hacerte daño, no te quiero dar falsas esperanzas, falsas ilusiones, porque estoy empezando a sentir algo muy bonito por ti con estas de copas. Me alejo, estoy poniendo freno con ese rey de espadas. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué me comporto así contigo? Porque estoy empezando a sentir por ti algo muy bonito, pero hay unas circunstancias que no me permiten ahora manifestarlo y que no me permiten ser yo mismo, yo misma al 100%. ¿Y tú cómo te estás comportando? Pues también poniendo un poco de freno. Fíjate, la reina de espadas, me da igual que sea hombre o mujer, me habláis de eso. Estáis ahora mismo en un momento de me freno, no me doy al 100%, me comporto en el sentido de que estoy cohibida contigo, porque si verdaderamente diera rienda suelta a lo que yo siento por ti, bueno, esto sería una locura, ¿no? ¿Por qué? Porque los dos tenéis sentimientos. Los dos, aquí yo veo aquí unos sentimientos que van a más y que esto va a terminar en amor verdadero y vais a acabar los dos enamorados, enamoradas. De momento yo veo ahí como mucho freno a eso. Entonces, bueno, pues esto me hablan de tiempo, me habla de espera, pero yo veo que esto va para adelante. Aunque esta persona haya puesto freno, aunque esta persona esté poniendo límites, al final tú no eliges lo que sientes por cada uno, ¿no? O por cada persona. No eliges, ay, voy a sentir por esta persona esto, por la otra no. Entonces, al final, siento que también él o ella no quiere cortar el vínculo contigo porque sabe que eres alguien maravilloso, maravillosa, le gustas mucho y, bueno, como persona eres encantadora, encantador y siento que siempre la has tratado muy bien. Con lo cual me habla de eso, me habla de darse una oportunidad contigo más adelante, que no lo descarta en un futuro, pero ahora le veo estancado, estancado. Lo vuestro está estancado, estancada esta situación de momento, ¿no? Pero sí que es verdad que le veo durmiendo mal, teniendo pesadillas, dándole muchas vueltas a la cabeza, a ti también, hacia dónde irá esto, estará bien en su situación actual con esa persona si está en pareja, si no, cómo está él, a veces cómo está ella, pues hoy no me ha hablado, pues no sé si hablarle yo, y ella igual, o él, ¿vale? La otra parte. Pues es que hoy no me ha hablado, no sé si escribirle, no sé si escribirla, no sé si llamarle por teléfono, tal, llamarla. Os veo así, dando muchas vueltas a la cabeza, sobre todo cuando más pensáis, os pensáis mutuamente es por la noche. Y yo veo, pues eso, como mucho quebradero de cabeza, pensamientos que se van, bueno, a pensaros mutuamente que son muy intensos, puede ser que tengáis sueños. eh, que soñéis con la otra persona y la otra persona contigo. Pero yo de momento veo cargas aquí, fíjate, veo esas cargas, veo que le encantaría lanzarse, que le encantaría avanzar contigo, pero siente que si ahora lo hiciera, metería la pata mucho. Entonces, pues bueno, es lo que me están diciendo. De momento van las cosas lentas, de momento, bueno, ahí hay un apego bastante importante. Siento que puede ser que está vinculado a una situación tóxica de la que se tiene que liberar o de la que tiene que aprender también, a lo mejor una relación de pareja tóxica o una situación o a lo mejor un tema económico, pero yo sigo viendo bastante comunicación contigo de vez en cuando, a lo mejor pues no tan asiduamente o como antes, porque yo siento que antes sí que hablabais muchísimo, eh, un apego ahí, un apego que no se va y la comunicación la sigo viendo. Contigo la verdad es que se siente muy cómodo, muy cómoda. Y sí que es verdad que más adelante yo siento que aquí esta situación tóxica se va a romper y veo más comunicación más adelante. ¿Ves? Veo avances.
veo avances aquí, pero siento que va a ser más adelante, ¿ves? Veo aquí avances, veo que va a haber movimientos hacia ti, pero de momento yo te diría que en la mayoría de los casos está ahí como muy enganchado, enganchada todavía a unas pareja o una pareja. Me sale aquí otra persona, ¿vale? Una persona todavía que, bueno, con la que tiene que aprender, que es una persona con este diablo como bastante tóxica, tóxico. Puede ser una pareja, puede ser una pareja que ahora luego la hayan vuelto a intentar. eh, pues es una mujer, un hombre como muy segura, seguro de sí mismo, como, mira, la reina de bastos con, me da igual que sea hombre o mujer, con este diablo me habla mucho de la manipulación, porque la reina de bastos es una persona muy seductora o muy seductor. Y con este diablo me habla de más que una persona que sea manipulador con las palabras, alguien que es seductor con la mirada, te atrapa, es alguien que te atrapa, con lo cual yo le veo ahí como muy, o la veo triste, infeliz con esta persona, pero se tiene que dar cuenta lo ella. Con lo cual más adelante sí que siento que va a cortar con esta persona o con esta situación, si no es una persona de una pareja, unas parejas. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta de que aquí hay mucha escasez en el vínculo, de que esta persona le trata mal, si está en pareja o unas parejas que a lo mejor está ahí todavía bastante enganchado, enganchada, que esta persona le trata mal, que esta persona le da escasez, o si no es una circunstancia, pues a lo mejor imagínate que está en un trabajo que no le aporta, que se sienta atado, atada. Yo en la mayoría de los casos siento que eso es pareja o es pareja, ¿eh? Que todavía tiene ahí un vínculo bastante fuerte con esta persona. Entonces tiene que equilibrarse, tiene que aprender. Ahí hay un aprendizaje, yo siento. Y con este 6 de oros, pues bueno, poco a poco equilibrar su vida. Y yo veo un regreso a ti, hacia ti, un regreso, un darse cuenta de que eres la persona indicada, un darse cuenta de que vale la pena intentarlo contigo, pero va a ser más adelante. Ahora mismo está cohibido, cohibida, ahora mismo se mantiene firme, se mantiene en una postura muy, a veces incluso fría, ¿no? O frío. Puede ser que le veas en momentos que sí que igual coincidas con él en algún sitio, que parezca que sí, pero sí que es verdad que te va a dejar entrever que todavía piensa en ti y que todavía estás muy presente en su vida, aunque tengas poca comunicación, y que se acuerda de ti, ¿eh? Y que ha sido importante. Vamos a ver más. Opción número uno, bruja naranja. ¿Qué le pasa contigo a esta persona? ¿Qué le pasa contigo? Bueno, pues tú tienes esa incertidumbre de no saber qué va a pasar con esta relación. Te confunde mucho cómo actúa, porque hay veces que parece que sí que le importas mucho, otras veces igual no te hablan todo el día, anda muy ocupado, que se anda muy ocupado, que si es que estoy con mis cosas, mis historias, mi trabajo, bla, 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 excusas, ¿no? Tú sabes que son excusas porque yo siento que antes teníais una comunicación muy, muy intensa y muy continuada, ¿no? Puede ser que te contara todo lo que hacía en el día, pues ahora estoy trabajando, pues ahora me he ido con unos amigos a no sé dónde, sabías un poco, no sé, le apetecía hablar contigo y habéis tenido una conversación muy fluida. Te ve una mujer, un hombre muy sabio, muy sabia, que le das muy buenos consejos, te quiere su vida, con lo cual no quiere cortar totalmente el contacto contigo, ¿no? ¿Por qué? Porque le das mucha tranquilidad, mucha paz. Y siento que se está comportando ahora así contigo porque está, pues eso, manteniéndose un poco distanciado, distanciada de ti por el tema ese, porque siente que no es buena idea avanzar. Pero yo te digo que esto se va a expandir. Más adelante esto se va a expandir. Puede ser que más adelante rompa con este inconveniente, con estos inconvenientes que tiene, con esta, si es una persona con esa pareja, si es una pareja que corte totalmente. Es como que ese juicio también me habla de darse cuenta de que es como un aprendizaje que lo ya tiene todavía con esta situación y va a ser como un darse cuenta, realmente se le va a caer la venda con respecto a lo que está viviendo ahora mismo. Es decir, bueno, pues a lo mejor una pareja con la que se han dado una oportunidad y esta persona le va a volver a ser infiel o le va a volver a hacer daño. Algo así veo, ¿no? Bueno, te he puesto un ejemplo, pero tienes que adaptarlo. Yo contigo veo más adelante nuevos comienzos. Fíjate que vais a tener ahí la oportunidad de estar juntos, juntas, en una relación estable, pero primero hay que pasar por este trance, por este pasaje, ¿no? Fíjate, valga la redundancia, hay que pasar por esto, por esta situación que estáis viviendo ambos, ambas. Por un lado, él o ella que está en una situación complicada de aprendizaje, pero tú también, porque tienes que tener esa paciencia, ¿eh? Y seguir ahí con esa relación con él, con ella, que yo siento que es cordial, de amistad, porque también es verdad que él o ella te está protegiendo.
siento que es como que te está protegiendo, tampoco te quiere hacer daño, ¿eh? Entonces, pues bueno, por eso se comporta así contigo, es lo que estoy viendo. Vale, vamos a ver más. Opción número uno, bruja naranja, ¿por qué se comporta así contigo esta persona? Opción número uno, bruja naranja, ¿por qué se comporta así contigo? ¿Ves? Esta persona es como que está con este rechazo. Tiene ahí como cosas que resolver. Siento que no le han tratado bien en el tema amoroso. Y ahora mismo tiene que autorrealizarse primero él, ella, solos, solas, y después, solo, sola, y después, pues eso, poder crear, podrá crear algo contigo, ¿no? Yo siento que puede ser que en algún momento te pida perdón o te diga, perdóname por mi comportamiento, perdóname por a lo mejor no hacerte caso en ciertas cosas, porque siento que le has dado muy buenos consejos. Ahora de momento se comporta así contigo porque está alejado, alejada de ti. Bueno, está manteniendo las distancias. Puede ser que si tiene pareja, pues también sea por su pareja. Que a lo mejor es una persona celosa, que a lo mejor es una persona posesiva. Siento que hay ahí algo que le frena, ¿no? Pero también te digo, independientemente de que su pareja, si tiene pareja, sea posesiva o celosa o celoso, es porque él también siente o ella algo por ti. Y claro, si tiene pareja no quiere avanzar, ¿no? Mucho contigo. Tiene que aceptar que la felicidad está en él, en ella, y luego mm, avanzar a tu lado, porque siento que contigo es feliz. Muchas veces decimos, ay, esas mariposillas en el estómago, esa persona que me entra una ansiedad cuando le veo, que uff, cuando la veo, pues no. Siento deciros que ahí no es la persona correcta. Sí que es verdad que un poco de nerviosismo, de, ay, a ver qué pasa con esta persona, viene muy bien, pero el amor verdadero te da paz, el amor verdadero te da tranquilidad, el amor verdadero es como que te da una sensación de, es aquí donde tengo que estar, que no os lo imagináis. ¿Vale? Si no lo habéis experimentado, es una sensación de paz, de tranquilidad, de estoy súper a gusto con esta persona. Entonces esta persona se siente así contigo. Se va a dar cuenta de que eres la persona indicada. Y siento que lo ella va a ir a por ti. Pero ahora mismo, ya te digo, está en un proceso que tiene que vivir, tiene que pasar por esto. Fíjate, el pasaje, y nos salió aquí otra vez incertidumbre, no, espera, incertidumbre, no menires y pasaje, ¿ves? Fíjate que dos cartas más parecidas. O sea, tiene que pasar por esto. Esta persona tiene que pasar por esto, tiene que vivir este aprendizaje. Y bueno, muchas veces no es cuando queremos que esta persona esté con nosotros, es cuando es el momento adecuado. No sé, el destino muchas veces es caprichoso en ese sentido, ¿no? Y que sabe cuándo tiene que ser y pues a lo mejor has coincidido con esta persona miles de veces y no te ha hablado y de repente te habla porque es el momento adecuado. O surge el hablaros, ¿no? Vamos a ver más. Opción número uno, bruja naranja. Mira, voy a... La llave se me ha caído. Opción número uno, bruja naranja. ¿Qué le pasa contigo a esta persona? Opción número uno, bruja naranja. ¿Qué le pasa contigo? Ya se me ha caído ahí la llave. Bueno, pues que quiere abrir puertas. Quiere abrir puertas y sabe que eres la persona indicada, pero todavía veo ahí algún detalle que tenga contigo. Puede ser que te regale alguna cosa. em, Algún detallín que tenga, ¿no? Algún regalo, puede ser que te regale algo en relación a, pues que te haga un pequeño detalle, que te regale unas flores o que te regale algo, algún detalle. Esta persona quiere abrir puertas contigo, fíjate. Bueno, yo veo que a él le apetece o a ella hablar más de lo que está hablando ahora mismo contigo, ¿no? Le apetecería lanzarse, le apetecería avanzar más, le apetecería que esto fluyera, tener una relación más estable contigo como amigos, amigas y esto que fuera más. Pero de momento, bueno, pues me hablan un poco ahí de tiempo, de que esta persona está cortando la comunicación a veces, porque bueno, siente que no es el momento, siente que a lo mejor tampoco quiere ponerte en un apuro, ¿no? En el hecho de decir, bueno, es que ahora no es la mejor situación. Pero fíjate que yo veo que esta persona más adelante va a enamorarse de ti completamente y esto va a avanzar, ¿eh? Aquí hay una conexión brutal y yo veo hasta incluso una relación estable, convivencia. La estrella también me habla ahí de una conexión muy interesante, de una conexión muy...
Vamos a ver más. Voy a sacar alguna cartita de estas y ahora te saco un mensaje para ti. Un consejo. Opción número uno, bruja naranja. La estrella me habla ahí de una conexión bastante potente y me ha salido aquí y me ha salido en el tarot. ¿Por qué se comporta así contigo? Porque es como que no está asumiendo lo que siento todavía por ti. No está dando pasos. Un paso al frente y lidera, ¿ves? Yo siento que luego más adelante sí que va a dar esos pasos, sí que va a avanzar. Habla menos, siente más. Es como estoy sintiendo bastante por ti ahora, pero no te lo estoy diciendo. Casi no hablo contigo. Despliega tu ser más amable. Siento que te ve como una mujer, un hombre muy amable. Le encanta mucho cómo te comportas con él o con ella, que eres una persona empática, que eres una persona sincera, que eres alguien que se da mucho a los demás y yo siento que con él, no sé, con ella es como que sientes que una conexión que no había sentido con nadie. Es lo que me está viniendo mucho. Vamos a sacar un consejo para ti. Opción número uno, bruja naranja, un consejo para ti. Opción número uno, bruja naranja, un consejo para ti. Bueno, pues se me ha caído ya. Universo, todos somos polvos de estrella que te dicen que puedes manifestar todos tus deseos, que seas consciente de eso, y la banda rodéate de amor. Siento que para esta persona eres amor en estado puro. Y siento que va a seguir a tu lado, ¿eh? Aunque a lo mejor pues no te hable mucho o tengáis poco contacto, pero esta persona no quiere perderte. Con este universo yo siento que aquí van a manifestarse ciertas cosas entre vosotros, vosotras. Una relación seguro. Primero te dicen que mires por ti, que mires por esa autoestima, que te valores, que te quieras, murarse tu propia prioridad. Puede ser que tengas que sanar tú también algo de tu pasado. Mira, espinas teje la corona que te mereces. Con esas espinas que has encontrado por el camino de esas rosas, porque bueno, la vida muchas veces trae esas espinas también, ¿no? Siento que puede haber tenido decepciones amorosas o a lo mejor que hayas tenido alguna decepción con esta persona, pero te dicen, sigue adelante, teje esa corona porque eres una mujer maravillosa, un hombre maravilloso y te mereces todo lo mejor. Voy a sacarte algún consejo de los ángeles. Opción número uno, bruja naranja. ¿Qué te quieren decir los ángeles? Opción número uno, bruja naranja. Mira, se me ha dado la vuelta y ya está. Corazón y alma. Cuando tomes una decisión, escucha a tu corazón y a tu espíritu. A veces el espíritu te decepcionará. Elige el corazón, no el miedo. Esta persona al final va a apostar por su corazón y su corazón es estar cerca de ti y va a seguir a tu lado, pero luego más adelante se va a poder dar una relación. Mira, determinación, perseverancia y paciencia son las claves de un resultado positivo. Te piden que tengas paciencia, que no decaigas, que tengas ahí esa perseverancia de tener esa paciencia porque ahora no es el momento, pero bueno, si esta persona es para ti, llegará en el momento adecuado y oportuno. Yo siento que tú también tienes que sanar algo, ¿eh? Con lo cual estáis los dos o las dos ahí como un poco en modo espejo también, ¿eh? Todavía hay algo que tienes que sanar tú también. Arcángel Uriel, una magnífica transformación espiritual está teniendo lugar en tu vida y en tu mundo, en este momento, en la unión del cielo y de la tierra, del espíritu y de la materia. El corazón y el espíritu se unen en un equilibrio armonioso. El arcángel Uriel es el arcángel de la prosperidad, de la buena suerte, de la alegría también. Está muy conectado con el sol, ¿vale? Entonces, le puedes poner una velita el viernes una velita naranja o dorada. El viernes es su día, pero se la puedes poner cuando quieras, ¿vale? Es un arcángel como muy conectado a eso, a la prosperidad, la buena suerte. Misterio divino. Alíñate con el sol, la tierra, la luna y las estrellas, que forman uno con el gran todo. El misterio divino se desvela en cada instante, siente el poder del aquí y el ahora. Vive el momento presente y celebra las maravillas de la creación. Conéctate con tu esencia divina. Fíjate que también me salió aquí el universo, todos somos polvos de estrella. Conéctate con tu esencia divina, puedes manifestar todo lo que deseas. Y si esta persona es para ti, vendrá en el momento adecuado y en el momento oportuno. No te desanimes, me dicen, sigue adelante. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí tu lectura. Opción número uno, bruja naranja. Espero que te haya ayudado, sobre todo. Recuerda que son interactivos generales. Tienes que adaptarlo mucho. Puede ser que ninguna de las opciones, o sea, ninguna de lo que he dicho sea para ti, ninguno de los mensajes. Bueno, si es así, pues es que esta no es tu opción. Puedes escoger otra. Muchísimas gracias por todo. Si te gusta mi trabajo, si me quieres apoyar, dame un like, coméntame, porque eso siempre me ayuda a crecer.
y me ayuda a avanzar y me da ánimos para seguir adelante. Muchas gracias por todo, que vaya muy bien, te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos sobre Somos Interactivos. Ahora recordad que son los lunes y jueves, perdón, lunes y jueves a las 9 horas española, más o menos, a las 9 de la noche. Gracias por todo, hasta pronto. Opción número 2, bruja amarilla, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona. Vamos a ver, voy a sacar un par de cartitas de este oráculo. A ver cómo están las energías con esta persona. Opción número 2, bruja amarilla. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 2, bruja amarilla. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Imagina. Bueno, tú te imaginas mucho. No sé, también imaginas qué estará haciendo, qué no hará, qué cómo estará ahora mismo. Siento que te imaginas mucho con él, con ella, cómo sería una vida a su lado, bueno, pues bonita, o una vida a su lado con una pareja, en pareja estable, ¿no? No sé, te veo como imaginándote mucho con él, con ella, como soñando también. Me llega mucho esa sensación de sueño, de, bueno, me imagino cómo sería estar con esta persona, ¿no? Vamos a ver el hoy hacia ti. Opción número 2, bruja amarilla. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Opción número 2, bruja amarilla. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Opción número 2, bruja amarilla. Bueno, pues esta persona siente que hay algo ahí por vivir entre vosotros, que no se ha acabado. Fíjate la sinfonía inacabada. Que hay algo ahí pendiente entre vosotros, vosotras. Que hay algo por vivir. Que esto no se ha terminado, que a lo mejor estáis ahora mismo en un parón o no se están dando las cosas, pero a mí esta sinfonía inacabada me habla de que hay algo por vivir. Esta persona te tiene muy en cuenta y para él o para ella eres un tesoro, ¿eh? Eres muy importante en su vida y le apetecería arriesgarse contigo. Fíjate que me sale aquí arriesgate. Tú te imaginas mucho, sobre todo íntimamente con él, con ella, cómo sería pues compartir vuestra vida juntos, juntas, también a lo mejor si nunca has estado en pareja con esta persona, pues cómo sería, cómo será el o ella en pareja, cómo estarás si estarás a gusto, si no, si os irá bien. Siento que tienes como muchas fantasías en ese sentido, ¿no? Con este imagina. Te imaginas a su lado, te imaginas viviendo una vida y sobre todo te imaginas, pues ya te digo, teniendo intimidad con él, con ella, si no has tenido nada, no sé, veo ahí como mucha fantasía en tu energía. Y él o ella también. Es verdad que esta isla del tesoro me habla de que te ve como un tesoro, una persona muy, muy importante en su vida. Y esta sinfonía inacabada es como que él o ella cree que hay algo ahí por vivir entre vosotros, vosotras. Si habéis tenido algo, pues como que hay ahí algo, que queda algo más por vivir. Y si no habéis tenido nada, pues que hay algo pendiente, igualmente, ¿no? Vamos a ver con el tarot. Opción número 2, bruja amarilla. ¿Qué le pasa contigo a esta persona? Opción número 2, bruja amarilla. ¿Qué le pasa contigo? Opción número 2, bruja amarilla. Bueno, pues yo siento que aquí hay bastante atracción, fíjate, pero a mí me habla de distancia. Puede ser que ahora mismo estéis en contacto cero, puede ser que ahora mismo estéis hablando poco, que haya distancia geográfica, que esta persona viva en otro sitio, que esta persona a lo mejor ahora esté en un momento pues de parón contigo por lo que sea. Puede ser que a lo mejor os hayáis dado un tiempo y seáis pareja y os hayáis dado un tiempo, adáptalo. Sea como sea, yo siento que es alguien, es como alguien que ahora mismo está en parón. Tú sientes mucho su energía. Eres una persona muy intuitiva, intuitivo, y yo siento que os sentís mutuamente mucho. Puede ser a lo mejor que estéis hablando, pero que esta persona no te esté diciendo lo que siente o no te esté confesando nada. O que pienses que no siente nada por ti también. Yo, en muchos de los casos, puede ser que ya hayas tenido algo con esta persona o que a lo mejor el destino os haya vuelto a juntar ahora, porque me habla de que esta persona te echa de menos. Es, estoy viendo, pues que a lo mejor para algunos de vosotros puede ser que sea una pareja con la que has tenido algo, o a lo mejor que hubo algo en el pasado, hay un tonteo que no se concretó nada y que es como que esta persona tiene claro que hay ahí algo por vivir que no se cerró en su momento y que es como que hay que darse otra oportunidad, ¿no?
Cosa que no haya pasado nada todavía entre vosotros, que tuvierais ahí como, bueno, un colegueo, tuvierais ahí una relación de amigos, amigas, no pasará nada, pero él o ella te echa de menos. Y para algunos de los casos puede ser que sea una pareja tuya, ¿eh? Tuyo. Siento que es un hombre o una mujer bastante centrada, alguien muy estable, económicamente también, que no te ha olvidado. Sí que es verdad que ahora está como la puerta cerrada a tener algo, fíjate, me habla aquí, es como, vale, yo he cerrado mi corazón a tener algo con esta persona, ¿no? O no se han podido ver las cosas, o empezamos algo y no funcionó, ¿no? Por lo que fuera. Yo tengo ahí como esa puerta cerrada, cerramos esa opción, ¿no? A tener algo juntos, juntas, pero yo siento, mi corazón me dice que va a haber ahí una nueva oportunidad. También va a haber ahí de decepciones. La torre me habla de una decepción muy grande, de que a lo mejor en el pasado intentasteis concretar algo y no pudo ser, o que esta persona sentía por ti y te confesó lo que sentía y tú no sentías nada por él o por ella, o al revés, o tienes que adaptar ahí mucho porque yo veo como un intento en el pasado de que esto funcionara, o a lo mejor, bueno, pues no os confesasteis lo que sentíais. Para algunos de vosotros igual sí que es unas parejas y habéis tenido algo. Pero aquí veo una frustración con esta torre, una decepción brutal. Todo se derrumbó entre nosotros, nosotras. Pero yo siento que aquí hay que darse una segunda oportunidad o el destino nos va a dar esa segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque yo siento que es como que estamos predestinados, predestinadas, o que aquí se tiene que volver a abrir esa puerta, no puede quedar esto así. Yo te sigo echando de menos, yo te sigo teniendo muy en cuenta, para mí eres un tesoro, pero ahora estáis en un momento, fíjate, con este respira de, bueno, de esperar, de ahora no es el momento. Yo veo un poco de calma, ¿vale? Pero sí que me habla de que esta persona se está comportando ahora así. Siento que esta persona ha regresado a tu vida ahora. Si no ha regresado, va a regresar en los próximos días. Esto va a ser inminente. O sea, a mí me hablan de ya. Si no le tienes ya en tu vida, porque ha vuelto, o te lo has vuelto a encontrar, o a lo mejor te ha escrito, o te ha llamado, o te ha agregado a redes sociales, o has recibido ahí una señal de que él o ella está ahí. Que a lo mejor hacía tiempo que no sabías nada de esta persona, muchos de los casos. Hay avances inminentes, para allá. Este 8 de bastos me habla de inminentes, para allá y con esta fuerza. Es algo que viene muy rápido, viene puf, 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 acelerado. Puede ser, ya te digo, que regresa a tu vida. Bueno, ahora estamos en Mercurio retrógrado, vuelven los es, vuelven las es, vuelve algo del pasado que no has zanjado, que hay que cerrar ciclos, hay que darse nuevas oportunidades, a lo mejor para aprender, para evolucionar, para avanzar. Yo siento que esta persona se va a poner en contacto contigo próximamente y le vas a ver bastante, con una actitud bastante cariñosa hacia ti, fíjate. Es como te he echado de menos, me acuerdo mucho de ti, qué ha sido de tu vida, o hace tiempo que no hablamos, o fíjate, pues estaba en un momento de mi vida que te recordaba mucho por algo y ahora el universo nos ha juntado porque te he encontrado en un sitio o porque he encontrado tu perfil en las redes sociales o que no sé, he decidido escribirte por teléfono o llamarte. ¿Ves? Después de un parón, después de un tiempo, puede ser que a lo mejor hayáis sufrido por ambas partes, porque a lo mejor esto en el pasado no se dio, o hubo ahí un corte traumático, o acabasteis mal. Siento que hubo ahí como decepciones bastante marcadas en el pasado. Entonces, como que vas a recibir ahí una vuelta de esta persona. Mira, el juicio y el paje de bastos es noticias de alguien del pasado o de alguien que igual hacía tiempo que no sabías de esta persona, comunicación. El juicio nos habla de una vuelta, de retomar otra vez el contacto, de volver a veros a lo mejor, de volver a tener ahí contacto con esta persona. Y yo siento que en el pasado no se pudieron dar las cosas porque no era el momento adecuado, porque sí que es verdad que veo que había bastante atracción por ambas partes y yo siento que para esta persona eres muy importante con esta isla del tesoro, ¿eh? Muy importante. Entonces, bueno, pues a lo mejor en el pasado esta persona tenía pareja y no es una pareja tuya, simplemente pues que no se dieron las cosas. Esta persona tenía pareja y tú también, o había unas condiciones de vida en una situación que no era la más propicia para tener nada. ¿Vale? Porque ya te digo que en algunos de los casos veo que sí que tuvisteis algo, que es una pareja, y en otros casos que no habéis tenido ni siquiera nada. Sí que es verdad que ha sido una persona como que ha tenido mucho peso en tu vida. Siento que has aprendido bastante de lo de ella, siento que ha venido también como para enseñarte un poco, para aprender.
de ciertas situaciones, te ha mostrado muchas cosas y tú a él o a ella, pero veo que ahora estáis distanciados, que hay ahí un parón bastante importante. Yo veo comunicación otra vez, veo que esta persona puede ser que te proponga quedar o veros o tener ahí un encuentro, aunque sea con más personas, con más gente, puede ser que te lo encuentres en algún sitio con bastantes personas o en redes sociales que te escriba, pero yo veo que esta persona quiere tener un acercamiento contigo y quieres éxito. O sea que yo te diría que esta vuelta es inminente. Yo siento que a ti te apetece que vuelva, te apetece que por lo menos, bueno, pues tener una conversación. Hay una conversación pendiente, fíjate. Sí, veo que hay una conversación pendiente, que hay, en algunos de los casos siento que hay un ciclo por cerrar, ¿no? Puede ser que a lo mejor tú no quieras ya nada con él o con ella, pero sí que es verdad que te imaginas cómo está, estará bien, estará mal, me volverá a escribir, con este imagina. Para otros casos sí que siento que quieres volver con esta persona o tener algo si no habéis tenido nada, ¿no? Tienes que adaptarlo. Siento que esta persona va a confesarte o va a decirte pues que te tiene muy en cuenta todavía, que no se ha olvidado de ti, que tiene sentimientos por ti, que a lo mejor no te lo ha dicho nunca, te lo va a decir, que te ve como una mujer, un hombre bastante centrado, centrada, que le gustaría ofrecerte algo más pues de lo que ha ocurrido en el pasado, que lo hizo mal, puede ser que te pida hasta incluso perdón, ¿no? Y yo siento que en muchos de los casos esta persona te va a proponer volver o tener algo si no habéis tenido nada. Pero yo siento que para algunos vais a aceptar esta propuesta y para otros no, estáis muy cerrados, cerradas en banda. Siento que bueno, que hay un cariño, que hay una atracción, pero es como que habéis pasado página con él o con ella, ¿no? Para algunos sí que estoy viendo eso, para poquitos será, porque para la mayoría sí que estoy viendo que no te has olvidado de esta persona. Es que veo ahí avances, va a ser en el momento que menos te lo esperes, cuando menos te lo esperes, y esta persona se ha comportado así contigo porque, bueno, pues ha visto que no, que también le da vergüenza cómo se ha comportado, siento que no se ha comportado nada bien. Siento que puede ser que te ponga también excusas de, bueno, es que estaba ocupado con mis cosas, mi trabajo, es que no miro casi el móvil, es que no sé qué, se rompió la comunicación por eso, siento que tal, siento como que te pida perdón, ¿no? Porque yo creo que aquí esta persona con esta emperatriz no te ha olvidado, siente como ganas de avanzar, siente que esto, bueno, que a lo mejor tuvo una oportunidad en su día y no la ha sabido aprovechar y se arrepiente un poco de eso, ¿vale? Entonces, se comporta así contigo por eso. En la mayoría de los casos yo siento que ya está en tu vida. Si no está, es que esto viene inminente. A mí el 8 de bastos ahí me habla, según está colocado, de algo rápido, algo fugaz. Es como, ya viene esta persona para ti, ¿vale? Si no te ha hablado ya en los próximos días, o te lo encuentras, o te habla, o tienes noticias de él o de ella. De una manera muy sorpresiva, ¿vale? Porque el loco me habla ahí de una manera como por sorpresa, sin pensarlo, como con mucho impulso, puede ser que te escriba a lo mejor o que te llame y tú digas, bueno, se hacía bastante que no sabía de esta persona. A veces piensas en él o en ella, eso sí que está claro. Opción número 2, bruja amarilla. ¿Qué le pasa contigo a esta persona? ¿Qué le pasa contigo? Es como que también te va a pedir un poco de flexibilidad, es decir, bueno, me comporté mal contigo, lo sé, pero igual podemos retomar el contacto y ver hacia dónde va esto. A esta persona le encantas, le gustas muchísimo físicamente. Puede ser también que huyera de ti por miedo, ¿eh? Por miedo a tener algo más contigo, a sentir algo más por ti. Y es como que yo le veo, o la veo como en esa postura de, es que voy a huir porque me está dando miedo hasta involucrarme o implicarme en una relación, ¿no? Te ve como una mujer, un hombre muy, muy puro, muy bondadoso, bondadosa, que eres como alguien que siempre dice la verdad, eres como alguien muy directo, directa. Y te digo, esto a veces le abruma a esta persona, ¿no? El que seas tan directo, directa, le abruma, porque él a veces o ella da hasta rodeos para decir ciertas cosas. No le gusta hablar de sentimientos, no le gusta hablar de emociones, es una persona como yo siento bastante hermética. Entonces, pues es eso, superar un poco ahí sus miedos para hablar contigo, expresarte un poco, pues que no te ha olvidado, que eres importante para él o para ella con ese tesoro, y yo siento que pronto se va a activar y que vais a comenzar ahí a hablar. Otra cosa es que quieras volver con esta persona o tener algo con ella, porque en muchos de los casos siento que no, para otros sí. Entonces tienes que adaptarlo, ¿vale? Puede ser que simplemente a lo mejor hay una conversación pendiente y siento que vas a hablar con él ahí un poco, con ella, pero se va a quedar todo ahí, ¿no? O sea, no vas a ir a más con esta persona. Opción número 2, bruja amarilla.
¿Por qué se comporta así contigo esta persona? Opción número dos, bruja amarilla. ¿Por qué se comporta así contigo? ¿Ves? Es que él o ella te abandonó en el pasado. Siento que lleváis tiempo en contacto cero. Te sentiste abandonado o abandonada por ella, por él. No se comportó nada bien. Yo esa torre, ¿ves? Es que ahora es como, estoy pasándolo mal, me estoy acordando de ti y quiero regresar. Te sentiste abandonado o abandonada por ella con esta torre. Siento que hubo aquí una decepción brutal. La torre aquí me habla de eso, del abandono, de la decepción, de que aquí se rompieron las cosas, pues hay que cortar a él o ella la comunicación, o tú que dijeras ya no le escribo más, ya no le llamo más, ya no la llamo más. ¿Por qué? Porque no, a mí esto ya ha sido como la gota que colmó el vaso, si él no quiere o ella buscarme, yo no lo voy a hacer, ¿no? Es como que pusiste ahí amor propio por encima de esto, ¿ves? Te sentiste traicionado, traicionada, te alejaste de esta persona en un pasado, sentiste traición. Yo no sé qué hizo esta persona, pero a mí con esta torre me hablan de eso, una traición grande o una decepción o algo se rompió entre vosotros. Si teníais o vosotras una amistad, es como que dijiste, mira, ya lo que me faltaba que me digas esto o que actúes así de esta manera conmigo. Y siento que pusiste límites ahí en ese sentido. Yo no voy a buscarte más, si vienes, vienes, y si no, pues hasta luego. ¿Ves? Ha habido aquí dificultades para poder concretar algo. Y ahora estás en una energía muy de recibir. Es decir, si viene esta persona a mi vida y me dice que bueno, que quiere y me pide perdón y a lo mejor pues vamos viendo, pero yo no voy a ir hacia él o hacia ella. No voy a buscarle ni a buscarla. ¿Ves? Esta persona va a volver a hablarte y se va a comportar así contigo porque yo siento que asume las responsabilidades, asume que no se comportó bien en el pasado contigo y lo tiene, es como que tiene una espina clavada de pedirte perdón. Fíjate, la sinfonía inacabada me habla también de eso, de una espina, de algo ahí que le genera todavía pues malestar de decir que mal me comporté con esta persona, con lo bien que ya o él se ha comportado conmigo, ¿no? Vamos a ver más. Opción número dos, bruja amarilla. ¿Por qué se comporta así contigo esta persona? Opción número dos, bruja amarilla. ¿Ves? Es como voy a cambiar un poco mi suerte, voy a hablarle, voy a entablar ahí contacto. Para algunos de vosotros puede ser que te lo encuentres, en algún sitio te la encuentres. A lo mejor imagínate, pues que esta persona sea de una ciudad donde tú vas a veranear normalmente todos los veranos y hace mucho que no le ves o la ves. Y que vaya de vacaciones allí. O que a lo mejor pues te la encuentres con unos amigos que sales a dar una vuelta, que sales a tomar algo y ¡pum! Te lo encuentras. Siento que en muchos de los casos te lo vas a encontrar a esta persona cuando menos te lo esperes. Si no, me habla de comunicación, pues a través de redes sociales, o de mensaje, o de llamada, ¿vale? Siento que esta persona es como que tuvo ahí una amistad contigo bastante importante, que en algunos de los casos se convirtió en pareja o intento de relación, pero para ti esta persona fue muy importante y tú para él o para ella, ¿vale? Yo veo ahí amistad, cariño, sinceridad, hablar a veces de ciertos temas bastante profundos. Entonces esta persona es como que te echa de menos, ¿vale? También le veo un hombre, una mujer un poco oculto, un poco oculta, con muchos traumas, sobre todo infantiles, que por la noche es cuando más te piensa. Y yo siento que él o ella va a avanzar y va a intentar comunicarse contigo, decirte que lo ha hecho mal. También, mira, van a salir a la luz el porqué de su comportamiento, va a salir a la luz, porque puede ser que a lo mejor se fuera sin darte explicaciones o se alejara de ti sin darte explicaciones o te bloqueara o te hiciera un ghosting o van a salir a la luz ciertas cosas del porqué de su comportamiento. Vas a entenderle también o vas a entenderla un poco mejor porque siento que es como que hay algo pendiente que a ti te ha generado todavía frustración, que a ti te ha generado todavía esa ansiedad de decir, pero ¿por qué esta persona se comportó así conmigo? Entonces es como, va a salir a la luz eso. Mediante la comunicación, esta persona te va a decir ciertas cosas que tú no has entendido en el pasado y lo vas a entender mejor, ¿vale? Es como también unas disculpas. Siento que vas a estar como, bueno, pues un poco más tranquila en ese sentido, tranquilo, porque hay veces que echas la vista atrás y dices, pero no entiendo por qué se ha comportado así conmigo, ¿no? ¿Por qué me ha tratado así? Si yo no me lo merezco, si. Entonces veo ahí como hablar contigo, decirte, pues bueno, ¿por qué tiró abajo eso que estabais construyendo o que construisteis durante tiempo si tuvisteis una relación? Si no, pues ¿por qué se comportó así?
y siento que es como que, bueno, va a fluir la comunicación entre vosotros, vosotras, pero depende un poco de ti el limpiar a esta persona de tu vida o dejarla ahí. Puede ser que le dejes ahí, pero que no, no para tener una relación, ¿no? Eso ya depende de ti. Como siempre, nosotros vamos tomando esas decisiones y creando nuestro propio futuro al final, ¿no? Porque vamos eligiendo y descartando. Al elegir también descartamos otras opciones, con lo cual el tarot es una guía, pero al final decidimos nosotros. Vamos a ver más. Opción número 2, bruja amarilla. ¿Qué le pasa contigo a esta persona? Opción número 2, bruja amarilla. ¿Qué le pasa contigo? ¿Ves? Es como que esta persona no se ocupó en el pasado de los detalles. Es como que te ignoró o dejó que esto se muriera, ¿no? Dejó que esto, bueno, pasara el tiempo y a lo mejor dejó de hablarte, de comunicarse contigo, se enfriaron las cosas y al final, pues esta unión se rompió, ¿no? Pero va a dar ese paso al frente y a liderar. A liderar, pues eso, tener esa conversación contigo, explicarte, pedirte perdón y, bueno, ver cómo soluciona esto. Por lo menos, si no quieres volver con él o con ella o tener algo ahí con esta persona, pero por lo menos siento que se va a sincerar, ¿no? Mira, habla menos, siente más. Te va a confesar un poco qué le pasó en el pasado, por qué se comportó así, que sentía bastante por ti, que lo sigue sintiendo, que también a lo mejor puede ser que todo esto le abrumara o que todo esto le quedara grande. A lo mejor pues en su momento era muy maduro, inmadura o estaba pasando por unas circunstancias que ahora no. Puede ser a lo mejor también que fuera con ese loco alguien inmaduro, inmadura o que no tenía claras las cosas contigo. Pero en cualquier caso, va a venir de una forma amable y sincera, ¿eh? O sea, te vas a poner lo que verdaderamente hay y luego tú ya decides en función de eso, están diciendo. Vale, vamos a sacar por último un consejo para ti. Opción número 1, bruja amarilla, un consejo para ti. Opción número 1, bruja amarilla, un consejo para ti. Nostalgia, céntrate en el aquí y en el ahora. Te dicen que sigas adelante, que sigas tu camino, que hagas planes contigo, con tus amigos, amigas, que salgas, que entres, que te centres en lo que quieres ahora mismo. Mira, nosotros muchas veces pensamos en el futuro, en construir el futuro, a veces echamos la vista atrás al pasado, pero lo cierto es que lo único que tenemos es el presente. Entonces, no te centres en el presente, perdón, en el pasado ni en el futuro, céntrate en el presente. Deja de tener nostalgia por el pasado o esa incertidumbre de qué pasará en el futuro, ansiedad, ¿no? Céntrate en el aquí y en el ahora, en este presente, y siento que también me dicen, disfruta con tus amigos, tus seres queridos, y pásalo bien. Notas de lluvia, arriésgate con ellos. Me están diciendo que si quieres avanzar con esta persona, pues que lo hagas, que eso ya depende de ti. Dragones, mátalos a todos. Siento que ya hay miedos por tu parte, también que si le das esa oportunidad a esta persona puede ser que te vuelva a fallar, pero bueno, me están diciendo en cualquier caso que confíes en ti, en tu intuición, también que eres una mujer, un hombre muy intuitiva, intuitivo, y que en función de eso, pues le des esa oportunidad a esta persona si lo crees conveniente y si no, pues no. Al final, siento que tienes que mirar por ti. También a veces hay que poner un final que siento que en muchos de los casos es lo que necesitas con esta relación, porque a lo mejor pues lo dejasteis todo en el aire o esta persona se marchó, te hizo un ghosting, ¿no? Y a lo mejor necesitas todavía decirle algo a esta persona. Gris, los finales son inevitables. A veces, aunque queramos solucionar ciertas cosas, no se puede, ¿no? Pero sí que es verdad que esta situación, esta relación con esta persona, este vínculo, te exige un cierre, para bien o para mal. O no quiero nada contigo ya y cierro esto, te perdono, pero no quiero volver contigo, no quiero intentarlo más contigo, ni tener algo nuevo contigo si no habéis tenido nada, pero cierro esa puerta entonces, o vamos a intentarlo y cierro con ese nuevo comienzo. Vamos a ver más. Opción número 2. Vamos a ver un mensaje. ¿Qué mensajes quieren darte los ángeles? Bruja amarilla. ¿Qué más consejos te dan? Arcángel Sandalfón, he oído tu llamada de socorro, tu oración será muy pronto satisfecha. El Arcángel Sandalfón nos habla mucho también de el tema música, ¿vale? Está muy conectado con la música. Así que puede ser que a lo mejor oigas canciones que, fíjate en la letra, ¿no?
porque puede ser que te manden mensajes y señales en letras de canciones. Visión. Una actitud positiva requiere una visión positiva. Visualiza a cada persona de la situación por la que estás pasando rodeada de amor y de luz. Asegúrate, uy, se me cae la carta. Asegúrate de hacerlo también contigo mismo, contigo misma. Tu amor tiene el poder de influir y transformar los acontecimientos futuros. Bueno, pues depende de la visión que tengas, depende de cómo enfoques todo. Lo que os digo siempre, donde enfocas tu atención, eso crece. Entonces, si nos enfocamos en lo que no tenemos, lo hacemos más grande. Si nos enfocamos en lo que tenemos, lo hacemos también, eso crece, ¿no? Con lo cual te dicen, enfócate con esa visión en lo que verdaderamente quieres, en esa luz, en ese amor y en esa protección, ¿no? Ánimo, tú puedes. Así que actúa. Nosotros los ángeles estamos contigo. Te animan a seguir adelante, a no decaer. Y mira, se me queda en el fondo del mazo clarividencia. Cierra los ojos un momento, respira el azul del cielo, siente como una dulce brisa te atraviesa. La paz está ahí, todo se ilumina, una sanación mágica tiene lugar dentro de ti. Es un regalo de tu ángel de la guarda. La clarividencia nosotros tenemos varios claris, la clariaudiencia, que es pues eso que nos llega a través de los oídos, clarividencia es como a través de ver, puede ser que veas imágenes o que tengas esa clarividencia de intuición que yo siento que tú la tienes, porque eres muy bruja, muy brujo, te lo dije antes con esa papisa que nos salió en el corte. La clarisensibilidad también, que nos habla de saber un poco qué va a pasar por tu sensibilidad. Yo tengo mucha clarisensibilidad porque soy una persona muy sensible. Entonces, a mí me afecta mucho, siento cuando va a pasar algo malo, cuando va a pasar algo bueno, sobre todo en mi familia, en mi círculo. De hecho, me ha pasado muchas veces, ¿no? He sentido en mi círculo cuando iba a pasar algo malo o cuando iba a pasar algo bueno. Tengo como muchas sensaciones, ¿no? Entonces, bueno, tenemos varios claris. Y uno es la clarividencia. Te dicen que puede ser que veas cosas, puede ser que a lo mejor veas colores o que hagas meditaciones y te lleguen ahí cosas o incluso en sueños también, ¿no? Me habla de eso. Que sigas, que te guíes por tu intuición, también me hablan, ¿vale? Bueno, opción número 2. Iba a recoger la carta esta, bueno, luego la recojo. Bruja Amarilla, muchísimas gracias por estar ahí. Espero que te haya ayudado la lectura. Recuerda que son interactivos generales, igual nada concuerda con tu situación, entonces esta no es tu opción. Puede que sea que encuentres otros mensajes en otras opciones y que te resuenen. Te mando un abrazo enorme. Recuerda darme un like si te gusta mi trabajo. Recuerda comentarme para ayudarme a tener más visualizaciones en el canal, a seguir eh, bueno, subiendo vídeos. Gracias por todo, te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en próximos interactivos. Recuerda que ahora son los lunes y los jueves a las 9 de la noche, hora española, más o menos. Hasta pronto, que vaya genial. Muchísimas gracias. Opción número 3, Bruja Azul, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona. Voy a sacar un par de cartitas de este oráculo. Vamos a ver. Opción número 3, Bruja Azul, ¿cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 3, Bruja Azul, ¿cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Mira, se me ha dado la vuelta esta carta y la voy a respetar. No es para ti. Siento que tú sientes, valga la redundancia, que esta persona no es para ti. No sé por qué, si a lo mejor se está comportando muy mal contigo o si a lo mejor, bueno, pues por cualquier cosa tú sientes que no estáis destinadas a estar juntos, juntas o que no te convence, ¿no? Que no es para ti. Muchas veces te has dicho a ti mismo que no es para ti, que no. Vamos a ver el hoy hacia ti. Opción número 3, Bruja Azul. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti? Opción número 3, Bruja Azul. Hacia el mar. Bueno, le veo fluyendo contigo poco a poco. Hacia el mar me habla un poco de dejarse llevar a veces por lo que siente por ti o por sus deseos. Hacia el mar siempre me habla de fluir, me habla de, bueno, de seguir un poco la corriente, ¿no? Pero fíjate que el Jin me habla también un poco de más que darte, esperar recibir por tu parte. Es decir, más que tomar esa iniciativa, más que quererte, más que cuidarte, más que estar interesado en ti, interesada, es como que esta persona se deja querer, es lo que estoy viendo, ¿no? Para que te hagas una idea. ¿Ves?
dar y recibir. Siento que este dar y recibir, tú sientes que aquí esto no es recíproco, ¿no? No es para ti y dar y recibir, ¿vale? Es alguien que se comporta de una manera que se deja querer por ti, porque eres una mujer, un hombre que sí que te entregas a la perfección y que sí que lo das todo cuando te enamoras o cuando tienes pareja o cuando te interesa a alguien, pero yo siento que esta persona no pone lo mismo que tú en esta relación. Tú sientes que tú estás dando mucho más de lo que recibes por su parte. Es como que se está, para que me entendáis, es que como que se está dejando querer por ti, esta persona, ¿no? Es como, bueno, yo no estoy poniendo mucho de mi parte, pero me estoy dejando querer. Bueno, o me estoy dejando, o sea, estoy recibiendo, bueno, pues una actitud por tu parte buena y me estoy a gusto como estoy, ¿no? Y no doy muchos pasos, pero te tengo ahí porque tú me tratas bien. Algo así es lo que veo. Vamos a ver con el tarot. Opción 3, bruja azul, ¿por qué se comporta así contigo? Opción 3, bruja azul, ¿por qué se comporta así contigo esta persona? Bueno, yo le veo a alguien o la veo bastante seductora. A mí el rey de bastos me habla de alguien que le gusta mucho seducir, que puede ser que tenga más de una persona, que puede ser que te hayas enterado de que tiene ahí, puede ser que esté en pareja y esté contigo a la vez, o que sea infiel, o alguien como muy seductora. Y a mí con esta energía es como, con este no es para mí, es que sientes que te hace daño esta persona, porque yo estoy sintiendo que tú te entregas a la perfección, o sea, a tope con esta persona a la perfección, o sea, das todo de ti, pero luego ella no es capaz de hacer lo mismo por ti, no es, es capaz de compensarte, no es capaz de eh, darte el mismo interés, implicarse lo mismo en la relación, actúa de una manera bastante te diría que está despiadada, como que te hace daño, ¿no? El 5 de copas, ¿ves? Te hace, esta actitud de él o de ella te hace daño, porque yo siento que no es una persona que se esté comportando bien ahora mismo contigo, ¿no? Puede ser que trabajéis juntos, juntas, o que os una ahí el trabajo en algunos de los casos, ¿vale? Me sale ahí el trabajo. También me está hablando de que esta persona no está poniendo de su parte para que esto vaya hacia adelante. Entonces tú ahora mismo estás en un momento como muy de tirar la toalla. Puede ser que incluso ya la hayas tirado con esta persona y ahora mismo hayas dicho no quiero más, que sea una pareja o que sea alguien que querías tener algo con él o con ella y que has visto que no es para ti. Si no has tomado esas decisiones, lo vas a tomar pronto. La vas a tomar pronto esa decisión de romper con esta persona porque vas a ver que no. Que no, es como que te vas a cansar. Yo te veo con muchas discusiones con él, con ella, con este 7 de espadas, mentiras. Mira, el 7 de espadas y la luna. Esta persona se comporta así contigo, pues te digo, porque está muy a gusto en el sentido de que tú te entregas al 100% en una relación, le das todo, pero luego él nos implica, ya nos implica, ¿no? A mí el 7 de espadas y la luna me habla ahí de mentiras, engaños, infidelidades en muchos de los casos, una persona manipuladora, una persona, la luna y el 7 de espadas también es una persona mentirosa, mentiroso, pero que juega con el subconsciente, ¿vale? Puede ser una persona incluso, además de 5 de espadas, que me habla ahí también de conflictos, ¿no? Puede ser una persona que incluso manipule mucho y tergiversa mucho las cosas, ¿no? O sea, alguien, porque la luna me habla del subconsciente, la luna también me habla de conectar con el psíquico, ¿no? Con el interior de la persona. Y el 7 de espadas aquí al lado es como esos engaños, esas mentiras, conecto con todo eso que a lo mejor con tu punto débil, ¿no? O sea, por ejemplo, si sé que eres una persona que se entrega a la perfección, si dejas de hablarme, digo, ay, es que ahora ya no te intereso, o ya no me quieres, o ya no, no sé, es como, sabe decir las palabras adecuadas para dar en el punto exacto para hacerte sentir culpable, o para hacerte sentir mal, o para decir, bueno, pues es que es verdad, igual me estoy comportando mal con él o con ella, o igual esta persona se comporta así conmigo porque yo me estoy comportando mal. No, no, no. Es una persona que sabe hacer bien las cosas en ese sentido, muy manipuladora, lo que te estoy diciendo. ¿Ves? Tú eres una mujer, un hombre muy, muy bondadoso, bondadosa. Fíjate, la reina de copas, lo estabas sintiendo. Alguien muy empático, empática, alguien. Yo siento que esta persona se aprovecha de tu bondad, ¿no? Está muy bien ser bondadoso, bondadosa, está muy bien, bueno, pues ser una persona amable, ser una persona empática, pero
no a costa de sacrificar tu bienestar, no a costa de que se aprovechen de ti, de que se aprovechen de esa bondad. Y siento que esta persona se está aprovechando de eso, de lo buena que eres, de lo bueno que eres, de que siempre te entregas al máximo, de que eres una persona sensible, que siempre se pone en el lugar de los demás. Y yo siento que ya estás cansada, cansado de esta situación. ¿Vale? Se comporta así contigo porque es una persona maquiavélica, maquiavélico, es una persona muy encantador de serpientes que decimos aquí en España, alguien que sabe tergiversar todo, dar la vuelta siempre a su favor, es decir, mira, pues tú has hecho esto, pero es que, claro, imagínate, yo me comporto así contigo porque tú has hecho algo conmigo, ¿no? Pero no, él siempre o ella da la vuelta a, te has comportado así por esto, por esto, por esto, pues fíjate, porque al final es como alguien que tú estás enfadado, enfadado con esta persona, pero al final o sea, te hace sentir culpable, te hace sentir que la que has fallado o el que has fallado ha sido tú, que por eso él se ha comportado así o ella contigo, ¿no? Estos son como manipuladores de libro, narcisistas de libro, ¿vale? Es que es súper, súper claro lo que me está saliendo aquí. Yo siento que puede ser que ahora mismo estéis en distancia, os hayáis dado un tiempo, no os estéis hablando, hay aquí contacto cero, pero te digo, el universo, lo que es también el momento astrológico que estamos viviendo, que este año, como os he dicho muchas veces, es el año 9, que nos habla de cerrar ciclos. Estamos en Mercurio retrógrado, ha entrado ahora hasta el 11 de agosto. También hay planetas retrogradando, como Saturno, por ejemplo. Me hablan de que te están exigiendo, bueno, exigiendo entre comillas, o como provocando que tú tengas un cierre de ciclo con esta persona, ¿vale? El mundo. Que cierres aquí con las mentiras, con la manipulación, con la extorsión, con una persona que además se siento que es despiadado, despiadada, que puede ser que en algún momento te diga, es que te echo de menos, es que fíjate, cuando a lo mejor tú te pones a la defensiva, que saque tu lado más bondadoso, como te he dicho antes. Ay, pues fíjate, pues te echo de menos, pues tal, pero que él o ella siempre va a quedar de víctima y bueno, no hay mejor defensa que un buen ataque, ¿no? Entonces siento que es una persona que a veces te ataca también. Puede ser que la hayas dejado y esta persona todavía esté en un modo de eh, a la defensiva, también te digo, ¿eh? Y si no le has dejado, yo siento, si no habéis tenido nada, yo siento que vas a romper ahí un vínculo con esta persona, pero rápido. Puede ser que todavía tengáis ahí un tiempo de hablar, pero uf, esto se rompe, ¿eh? Yo siento que además es una persona manipuladora, que cuando ve que no tiene opciones, puede ser que te haya dicho algo de que quiere volver contigo y ahora esté, si la has dejado y ahora esté resentido, resentida porque no lo haces y entonces esté como incluso en un modo más agresivo, en un modo más eh, a la defensiva, ¿no? Porque fíjate que con este caballero, perdón, con este rey de espadas, le veo ahora en un modo muy de decirte a lo mejor ciertas cosas que te hacen daño, ciertas cosas que te hieren, como dañándote con la palabra, ¿vale? Yo es que veo como que puede ser una pareja con la que has tenido algo y te has enterado de que te has sido infiel o de que tenía aquí más personas o algo así es lo que más estoy viendo. Si no, puede ser alguien que hayas intentado tener una relación con esta persona, pero a lo mejor pues no te haya priorizado por lo que sea. Lo que más estoy viendo es que teníais una relación estable y que esto o se ha roto ya o se va a romper en breve. Pero te digo, si se ha roto, estabais en contacto cero y ahora mismo ha vuelto el contacto o va a volver muy pronto. Porque esta persona es como que está mirando hacia ti, hacia volver a hablarte, volver a escribirte, no se ha olvidado de ti, el 4 de copas me habla ahí de una insatisfacción, ahora están las cosas estancadas, pero vas a tener noticias de lo de ella pronto, ¿eh? Veo discusiones bastante importantes con esta persona, como que esta persona te va a intentar llevar a su terreno, como que esta persona va a intentar con este mago y este 5 de bastos que entres en su juego otra vez. Mira, en el momento que tú entras en el juego de una persona narcisista, de una persona que siempre tiene que tener la razón, de una persona que tiene que tener el control de todo y la razón, ya has entrado en su juego. Lo fundamental con estas personas es ignorarlas. Porque en el momento que una persona te manda un mensaje o te llama y tú le coges esa llamada o te manda un mensaje y tú entras en ese juego, ya va a ser
un bucle de despropósitos, yo te contesto, tú me contestas, incluso yo te falto el respeto, tú me faltas al respeto. O sea, yo veo que aquí el mago, además, esta persona sabe hacer las cosas bien, ¿eh? En el sentido que es manipulador, te lo he dicho antes, manipuladora. Yo veo aquí que te va a intentar a lo mejor liar también con yo te quiero, pues te echo de menos, y ve que de la manera que lo está haciendo no te atrae o no te atrapa, va a intentar por otros medios. Es decir, pues a lo mejor pues te has olvidado de mí muy rápido, yo te quiero, es que ya no me quieres, es que sí, es que veo algo de eso. Yo veo conversaciones, veo que esta persona te stalkea, veo que esta persona está muy pendiente de ti, te vigila, y yo le veo indeciso, indecisa a la hora de materializar algo contigo porque sabe que seguramente no le vas a dar esa oportunidad a tener más, porque yo veo, la verdad que en esta relación lo veo muy roto. O sea, yo creo que tú no vas a eso, pero es como que va a intentar abrir esa puerta. Pues es que todavía te quiero, es que, pero esta persona te ha dado muchas cosas en el vínculo. No ha sido, fíjate, otra vez el 6 de oros me sale aquí, dar y recibir. Siento que tú querías mucho más de lo que te ha dado esta persona. Siento que no ha sido una persona responsable, que no ha sido una persona emocional, no te ha entendido, no te ha cuidado, no. Sí que es verdad que habéis tenido momentos buenos, porque me sale con una conexión bastante marcada, el sol, que al principio puede ser que te vendiera, bueno, pues esa relación maravillosa, súper bonita. Puede ser que hayas conocido a su familia, o que tengas hijos de él, o que si has tenido hijos de otra persona, hayáis tenido momentos que habéis disfrutado también con esos hijos, si tenéis hijos. Si no, pues me habla de eso, de disfrutar en familia, o de crear ahí algún vínculo importante. Pero al final, no, es que al final esta persona no ha sabido comportarse bien. Siento que te sale otra persona más adelante para ti, este rey de oros, con el que sí que vas a concretar. Me da igual que sea hombre o mujer, ¿eh? Es alguien ahí que viene para ti, pero yo con esta persona veo que está todo, veo ahí como avances, que te hable, pero es como que tú, yo en la mayoría de los casos siento que te has sido infiel, o que hay ahí más personas y que está un poco cambiando el terreno, ¿vale? ¿Ves? Es que tiene otras opciones. Y bueno, se comporta así contigo porque está intentando también llamar tu atención, está intentando hacerte sentir mal. Es un manipulador de libro, desestabilizarte, o manipuladora de libro, de manual, ¿no? Desestabilizarte. ¿Ves? La fuerza y el 2 de oros nos habla ahí de desestabilizarte, ¿no? Con esa fuerza, con esa, bueno, con esa estrategia más bien de a ver dónde puedo darla, o dónde puedo darle, dónde le va a doler más. ¿Para qué? Para desestabilizarle, para que pierda el equilibrio, para que a lo mejor dude de si ha hecho bien, si ha hecho mal, para que vuelva conmigo, o para que, bueno, para que no sea feliz también. Es que es una persona que es muy egoísta, y yo es que veo una persona incluso eh, con pensamientos hacia ti negativos, y que no quiere que seas feliz. O sea, muy egoísta. Veo como bastante incluso apego ahí. Si no es feliz conmigo, pues que no lo sea con nadie. O sea, ojo, porque estoy viendo una energía bastante, te lo ha hecho pasar mal y has sufrido mucho por él o por ella. Así que yo lo que te recomendaría es que cortaras la relación con esta persona. Se comporta así contigo porque su orgullo ha salido herido aquí. O sea, es como, me ha rechazado, pero porque me rechaza, o sea, no lo comprende. Y también se comporta así contigo porque no pensaba que le fueras a dejar, o la fueras a dejar, porque yo en la mayoría de los casos, si no la has dejado todavía, lo vas a hacer en los próximos días y va a pasar esto, ¿eh? Pero yo en la mayoría de los casos siento que sí que ya le has dejado a esta persona y vuelve, ha vuelto ahora a tu vida. Después de un tiempo, a lo mejor un parón, yo es lo que más estoy viendo, ¿vale? Vamos a ver más. Opción número 3, bruja azul. ¿Por qué se comporta así conmigo esta persona? Opción contigo. Opción número 3, bruja azul. ¿Por qué se comporta así contigo esta persona? ¿Ves? Es que contigo es como que eres muy bondadosa, bondadoso. Puede ser que le hayas perdonado más veces, y te veo una mujer muy pura, muy puro. Alguien que también incluso que se ha aprovechado de esa pureza, de esa bondad. Sí que es verdad que le atraes muchísimo, le gustas mucho físicamente, y había ahí una conexión bastante marcada, pero tú ahora mismo ya has dicho, no, me retiro de aquí. Es que esta persona no es para mí, es que me ha hecho mucho daño, es que esta persona me ha traicionado, me ha mentido, me ha engañado, me he dado cuenta. A ti te ha caído una venda que tenías, bueno, hay muchas personas narcisistas que te intentan engañar, y siento que se te ha caído una venda tal cual. Puede ser que te hayas enterado ahí de mentiras, ya te digo,
y no, tú no quieres nada con él o con ella. ¿No? ¿Ves? Ahora tienes ese conocimiento de decir, yo por aquí no paso, has evolucionado, has avanzado, tú quieres a alguien que te dé una estabilidad, quieres a alguien que tenga claras las cosas, que sea fácil con esta persona, que no te lo ponga difícil, que no sea, bueno, pues todo súper complicado y manifestar la persona adecuada para ti. Entonces, yo veo que con esta persona no va a ser, ¿eh? Te sale alguien más adelante, que es lo que te he dicho, puede ser que ya estés conociendo a otra persona o que venga para ti alguien más adelante, ¿vale? Porque te sale ahí una persona muy marcada, que ya te lo he dicho antes. Vamos a ver más, pero no es esta persona, ¿eh? Opción número 3, bruja azul. ¿Por qué se comporta así contigo? ¿Por qué se comporta así contigo esta persona? ¿Ves? Aquí hay un karma. Y a esta persona le va a llegar el karma, ¿eh? Todo lo que ha hecho mal anteriormente, nosotros cuando hacemos ciertas cosas, toda acción tiene una reacción, toda acción tiene una consecuencia y aquí hay un karma. Y a esta persona le va a llegar este karma, ¿eh? Pero bueno, tú no tienes que hacer nada. Cada uno vamos creando y formando ese karma en función de nuestras acciones. Tú quieres a alguien que se enamore de ti, alguien que verdaderamente te entregue todo lo mejor. Siento que lo has pasado mal incluso en la salud. Has estado con ansiedad, con miedo, te ha afectado hasta la salud. Y lo que quieres es un equilibrio. Y yo siento que esta persona se comporta así contigo porque quiere como recuperarte, porque no acepta uno por respuesta. Y cuando ha visto que no ha podido, que se ha sentido abandonada por ti, abandonado por ti, porque tú le eras mucho apoyo, también te has sentido abandonada, abandonado por esta persona, porque no te ha apoyado para nada, no te ha dado nada de lo que tú le dabas además. Y cuando has visto la cara verdadera de lo de ella, siento que te has sentido mal. Y esta persona se comporta así porque ha sentido que te has alejado de lo de ella, que te has marchado con ese abandono, ¿no? Se ha dado cuenta, fíjate, de que no tiene nada que hacer contigo y esto le genera mucha ansiedad y le genera mucha frustración. Entonces va a estar ahí pico y pala, ¿eh? No te va a dejar tranquila mucho tiempo, tranquilo. Yo te vuelvo a decir, lo que tienes que hacer es ignorar a esta persona. No entrar en nada, ni en sus mensajes, ni en sus llamadas, porque son personas que en el momento que entras en eso, ya es un círculo vicioso. Ya es un círculo vicioso y esta perseverancia me habla de eso, de perseverar en lo que tú quieres, no quieres nada con él o con ella, tenlo muy claro y no entres en su juego, porque lo que quieres es eso. Además que va a ser un poco insistente. Yo te diría que incluso le bloquees o si ves que se pone muy pesado, muy pesada, tomes acciones en el sentido de que, bueno, de que bloquees y de que pongas límites. ¿Por qué no? Opción número 3, bruja azul. ¿Por qué se comporta así contigo esta persona? ¿Por qué se comporta así contigo? Bueno, quiere arreglar las cosas, ya te digo. Puede ser que te invite a algo, que te proponga quedar, que te proponga ir a hacer algún plan, pero vamos, tú ya te digo yo que no. Mira, te veo en casa. Te veo en casa diciendo estoy muy a gusto sin ti en mi casa, si convivíais juntos, juntas, pues ahora estoy súper bien en mi casa, tengo toda la casa para mí o el piso para mí. Te veo como rehaciendo tu vida también y veo que vas a ser feliz más adelante, pero ahora mismo es como que tienes que brillar por ti sola, por ti solo, porque veo que esta persona ha apagado tu luz, fíjate. Había una conexión ahí muy intensa, sí, pero al final te ha apagado, no te ha dejado ser tú. Y yo, mira, veo cortando con todo esto. Me habla de cortar con esta persona. O sea, aquí yo siento que no vas a darle margen a nada, ni como amigos, me dice, o amigas, porque siento que no te va a compensar. Es alguien que no merece la pena ni como amigo o amiga. O sea, no. Puede ser que él te diga, ay, como amigo, o ella, como amiga, pues vamos viendo. No, no. Tú ni como amigo o amiga vas a. No, te veo ilusionada, ilusionado en planes de futuro. Saliendo, entrando con amigos, puede ser o amigas, pues ya te digo que conozcas a alguien más adelante, muchos de los casos, o ilusionada ya con alguien, o ilusionado que ya está en tu vida, pero yo veo que no, que esta persona no, no. Tú quieres un compromiso serio y estable, y con esta persona al final has visto esto se va a romper. Que has intentado tener algo bastante bonito, pero que al final esta persona lo ha tirado todo por la borda, ¿no? Y bueno, pues una relación es de dos y una relación hay que construir por ambas partes. Y siento que esta persona se ha comportado fatal contigo. Vamos a ver más. Opción número 3. Uy, mira, se me ha quedado esta carta del otro oráculo ahora. Voy a dejarla aquí.
Es que él va a intentar también a veces sin, bueno, puede ser que te venga con malos modos, pero, o él o ella, pero por otro lado también a veces igual va a intentar de manera cariñosa, ¿no? Cariñoso. Va a ser como muy pesado, pesada esta persona. Si no tomas la acción de zanjar este vínculo, o sea, es decir, pues no contestas a los mensajes, le bloqueas, porque si no, va a ser muy pesado, ¿eh? Pesada. Opción número 3. Bruja azul, ¿qué le pasa contigo a esta persona? ¿Qué le pasa contigo? No se esperaba que tú le dejaras, ¿eh? Mira, cree en tu buena suerte. Sigue adelante, vas por muy buen camino. El karma va a llegar para esta persona. Toda acción tiene consecuencias. Siento que no se ha comportado bien contigo y el karma va a actuar. Pero también es verdad que esta conexión traía un aprendizaje, ¿eh? Y siento que estás pasando por un aprendizaje, estás avanzando. Siéntete orgullosa, orgullosa, orgulloso de lo que estás consiguiendo, de esos logros, de que te has priorizado, que te has sabido poner límites y cambia tu suerte, también me dicen. Estás cambiando tu buena suerte. Ahonda más, ahonda más en lo que quieres, en lo que no quieres, busca tu equilibrio y deja atrás el pasado. No vuelvas a recaer, aprende del pasado. No recaigas otra vez con la misma piedra, no tropieces otra vez con la misma piedra porque aquí no es. Practica la gratitud, siéntete orgullosa, orgulloso de quién eres, de lo que has superado. Da las gracias por lo que tienes, da las gracias por lo aprendido. Y suelta, suelta y sigue adelante, ¿vale? Súper importante me están diciendo, pero vas por muy buen camino. O sea que te dicen que muy bien, tu forma de comportarte, muy bien cómo has resuelto esta situación, ¿no? Cómo has seguido adelante, cómo no te has rendido y tienes claro que no quieres volver con esta persona. Vamos a sacar por último un consejo para ti. Opción número 3, bruja azul, un consejo para ti. Opción número 3, bruja azul, un consejo para ti. Bruja, la justicia se acerca. La justicia se acerca, bruja. Muy ligado con el karma, que nos sale aquí, ¿vale? El karma al final es justicia. Alguien que se ha comportado mal paga sus consecuencias. Se van a abrir puertas para ti. Fíjate este karma que viene aquí con esta llave. Se van a abrir puertas para ti. Se van a cerrar puertas para esta persona porque al final se ha comportado mal contigo, ¿no? El karma al final siempre es la consecuencia de tus acciones, para bien o para mal. Y siento que la justicia se acerca, que se va a recomponer tu vida, que te dicen que sigas mirando hacia ti, que sigas brillando, que no te desanimes, que esa justicia va a venir para ti y que al final vas a recolectar todo lo que has sembrado antes. Princesa, puedes ser tu propio caballero. Siento que también te están diciendo que no necesitas a nadie para ser feliz. Puedes ser alguien independiente, alguien que controle tu vida, alguien que... Porque siento que esta persona te ha hecho sentir mal, te ha hecho sentirte que no vales, que no estás a la altura de nada, que no eres suficiente, que no, 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 no. Tú vales mucho, tú eres maravilloso, maravillosa y no necesitas a nadie. Siento que te ha juzgado mucho, esta persona y otras personas, que te has sentido juzgada, que te has sentido cuestionada, te dicen, no te preocupes, son sus opiniones, no es la realidad, y te dicen, pues eso, que la gente no piensa las consecuencias antes de juzgar, pero que no te desanimes ni te vengas abajo porque son al final creencias limitantes de otras personas. Cuando alguien te juzga, dice más de la otra persona que de ti mismo, de ti misma, ¿no? Cuando alguien te insulta o te cuestiona o se mete en tu vida, dice más de esa persona que de ti, porque al final es algo, muchas veces es algo que ellos no tienen solucionado en su vida, ¿no? Y es como un espejo, te lo plasman a ti y bueno, hay personas que están amargadas, amargados y yo siento que esta persona es como que también tiene ahí muchos traumas del pasado que no ha resuelto, la persona por la que me preguntas, y siento que te ha juzgado mucho también, aparte de otras personas de tu entorno. Jardín, de esto brotará algo hermoso. No te desanimes, vas por buen camino y todo esto por lo que estás pasando se va a convertir en algo muy bonito, se va a transformar, pero primero hay que pasar, bueno, por estos momentos duros, pero vas hacia un lugar, es que me está mostrando como cuando estás en una tormenta que está ahí lloviendo, lloviendo, lloviendo y no ves nunca el sol y no termina de escampar, pero luego sí que vas a ver el sol, vas a ver el arco iris y esto es algo que estás haciendo para mejor en tu vida y que
tienes que seguir así, tienes que seguir adelante porque luego vendrá algo que merezca la pena, de verdad. Vamos a ver más. Voy a sacarte algún consejo de los ángeles. Opción número 3, bruja azul. ¿Qué más quieren decirte? Cambio. ¿Ves? La vida es un viaje. Sería realmente monótono si cada paso fuera idéntico que el anterior. Puesto que la vida cambia, será siempre fuente de asombro y de novedad. Deja que tu vida se exprese con gracia. Sea agradecido por lo que ha sido, es y será. Agradece todo tu aprendizaje porque los cambios que vienen para ti son para mejor. ¿Vale? Con ese, de esto brotará algo hermoso que nos ha salido aquí. Pero paciencia, jardín, de esto brotará algo hermoso. Paciencia, viene ese cambio, a veces los cambios generan ansiedad por no saber lo que llegará más adelante, a veces los cambios, bueno, pues siempre tienes que tener ahí una fuerza para hacer ese cambio y a veces no ves la luz, pero no te preocupes porque la vas a ver al final seguro. El camino del medio, ¿ves? Haz que los dos extremos se encuentren el camino del medio, o sea, aquel del equilibrio y de una vida sosegada. Al final vas a hacer ese cambio y vas a encontrar el camino del equilibrio, ¿no? Me están diciendo. Protección. ¿Estás seguro? No tengas miedo. ¿Estás seguro, segura? No tengas miedo. Siempre estamos a tu lado, con nuestras alas de luz invisibles para protegerte. Puedes pedir protección a los ángeles, los arcángeles. El arcángel Miguel es un arcángel de protección total. Si te sientes mal, si sientes que a lo mejor esta persona te está molestando, y están contigo. Pídeles ayuda a tus ángeles, a tus seres de luz, porque te apoyan. Sanación. Yo, ángel de la sanación, estoy a tu lado en este momento. Siente mi presencia y el amor incondicional que te tengo. Te amo desde que naciste y te amaré por toda la eternidad. Bueno, los ángeles te acompañan, tus seres de luz, tus guías espirituales. Siento que puede ser que tengas ahí alguna persona de tus ancestros también contigo, algún guía espiritual también contigo. Y bueno, pues están a tu lado, no te desanimes y pídeles siempre que lo necesites, porque a los ángeles hay que pedirles a los arcángeles, para que ellos, si te sientes mal de salud, puedes pedir al arcángel Rafael, si te sientes que necesitas protección al arcángel Miguel, y ya verás cómo vas a encontrar paz y como que las cosas se van a solucionar. Opción número 3, bruja azul, pues hasta aquí tu lectura, espero que te haya resonado, sobre todo ayudado. Recuerda que son interactivos generales, si no te ha resonado nada esta no es tu opción, puedes cambiar a otra, porque bueno, al ser general es muy complicado que resuene a todo el mundo. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor, muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño. Recuerda, por favor, darme un like, ponerme un comentario, compartir mis vídeos con alguien si lo necesita, me ayuda a crecer, a avanzar, a tener más visualizaciones en YouTube y también pues a seguir con este trabajo que a veces es duro y complicado. Te mando un abrazo enorme. Gracias por todo y nos vemos en próximos interactivos. Recuerda que ahora son los lunes y los jueves a las 9 más o menos hora española, a las 9 de la noche. Gracias por todo. Hasta pronto. Que vaya muy bien.